Nefasta actuación de la fiscal del caso del juicio de Jenny Hermoso, en el interrogatorio de Jenny Hermoso, por la cantidad de sesgos con los que ha tratado de orientar y mediatizar a la víctima con el fin de obtener un relato favorable a una sentencia condenatoria por el presunto delito de ya lo sabes, íntima, que perpetró presuntamente, vuelvo a decirlo, Luis Rubiales en ese beso que todos vimos, ¿no? En la premiación, los actos de premiación de la final de agosto de 2023 de la Copa del Mundo de fútbol femenino en Australia. Realmente una actuación lamentable desde mi punto de vista, con preguntas muy sesgadas, marcadamente sesgadas por eso que se llama el sesgo de género, y donde podemos ver una fiscal que realmente no busca perseguir el delito, sino busca construir un relato favorable a una acusación, ni siquiera por un delito, sino por machismo. Porque, en el fondo, lo que podíamos considerar acerca de Luis Rubiales por su actuación no es tanto una agresión, sino más bien un gesto machista, ¿no? Tan es así que en todo el interrogatorio la fiscal podría haberse fijado en un elemento importantísimo para considerar el fundamento del delito, y es el ánimo libidinoso de la actuación, ¿no? Del gesto. Y sin embargo, jamás, en ningún momento, pregunta a Jenny Hermoso si ella sintió que con ese gesto Luis Rubiales estaba manifestándole un acto libidinoso. En efecto. Por tanto, una fiscal que, desde mi punto de vista, está persiguiendo al machismo más que al delito escondido detrás de esta acción, de este gesto, porque en el fondo, es más, desde mi punto de vista, delito no hay. Hay más bien, sí, un gesto machista. Ahora bien, ¿es el machismo en sí mismo un delito? ¿Debemos considerarlo un delito como tal y, por tanto, admitir que las actuaciones de los fiscales vayan en la línea de cómo estamos viendo con la actuación de la fiscal en el interrogatorio a Jenny Hermoso delante del juez? ¿De verdad esto es lo que les espera a los hombres siempre que haya una denuncia por presunto gesto machista? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente cómo la fiscal realizó toda una serie de preguntas muy sesgadas, marcadamente sesgadas desde un punto de vista ideológico, cosa que desde mi punto de vista no es un proceder profesional, si bien entiendo que podría funcionar dentro del sistema judicial este modo de actuar, pero yo cuestiono realmente que esto tendría que ser ejemplo para otros. Es más, una fiscal que básicamente fundamenta el delito en la percepción de la víctima, en cómo la víctima se sintió, más que en los hechos, porque verás que todas las preguntas están orientadas a investigar cómo se sintió Jenny Hermoso, porque en el fondo, hechos para investigar apenas los hay. Venga, vamos a ver el vídeo. ¿En algún momento se sintió obligada o coaccionada a denunciar estos hechos por la actitud de la Fiscalía, en concreto de mi persona como representante del Ministerio Fiscal, No, para seguir adelante con requisito de procedibilidad como era presentar denuncia por estos hechos? no. ¿Recuerda que le comenté o que le dije off the record antes de comenzar la grabación de la declaración en Fiscalía, aparte de hacer la información de su derecho como víctima de un delito contra la libertad sexual y de los derechos que tiene según el Estatuto de la Víctima? No me dijo Le nada. avisé yo o le puse en su conocimiento. Hago un paréntesis aquí. Esa declaración a la fiscal se filtró, la analicé, la vimos, y vimos como la fiscal estuvo en todo momento induciendo las preguntas de Jenny Hermoso a través de las respuestas de Jenny Hermoso, guiándolas a través de preguntas inductivas o preguntas guiadas o preguntas sugerientes. Es decir, son ese tipo de preguntas que te sugieren la respuesta o aluden a una respuesta concreta dentro de un abanico de posibilidades, por tanto, condicionando a quien contesta a elegir esa opción porque es la más disponible, la más accesible. La fiscal en todo momento estuvo realizándole ese tipo de preguntas, estuvo guiando a Jenny Hermoso en unas declaraciones que desde mi punto de vista fueron adulteradas precisamente por la forma de actuar de la fiscalía.
No estoy acusando con esto a la fiscalía de un delito, pero estoy señalando la forma que utilizó la fiscal en ese momento y que a mí no me pareció un proceder. A mí como psicólogo se me forma, cuando trabajo, para trabajar en terapia, en consulta, en realizar preguntas neutras para dejar a la persona que tengo delante todo el abanico de opciones posible, el más amplio posible, para que elija, que surja de ella la respuesta y no condicionarla, dándole una sugerencia u otra en la misma pregunta, o poniendo su atención en un elemento más que en otros, ¿no? Pregunta de tipo, ¿es verdad que, claro, cuando tú dices, es verdad que, tú estás induciendo la respuesta de la otra persona a decir que es verdad, porque notas en la otra parte, que además es una autoridad, que a través de esta pregunta te está pidiendo que confirmes algo que esa persona ya tiene en su mente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la declaración de la fiscalía son totalmente irregulares. Pero porque yo reconozco las técnicas de hacer preguntas y lo veo y me doy cuenta. ¿Mm? Los pros y los contras y los perjuicios personales por la exposición que Ni mucho menos en el un beso en la mejilla. Sí, sí, la mejilla. Bueno, pues, Vamos a ir un poquito la más adelante. mayor contundencia física del señor Rubiales Sí, frente a la dado- suya. Dado la descompensación de peso, obviamente él cuando se sube yo me tengo que mantener fuerte y hay un poco un proceso hacia atrás y me mantengo ahí, me mantengo fuerte para sostenernos. En algún momento él le dijo, ¿te puedo dar un besito o un piquito? No, yo, como lo dije, ya en ese momento ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca. Cuidado, porque ella no está diciendo que Rubiales no le preguntó un besito, un piquito. Está diciendo que ella no escuchó ni entendió nada. No escuchó ni entendió. Entender significa que algo sucede y no lo captas bien o que no te da el tiempo de reaccionar, ¿no? Entonces ella no está negando que Rubiales no le haya pedido eso. Simplemente está diciendo, como, no recuerdo, fue todo muy rápido. ¿Vale? Importante esto. Pero sí escuchó perfectamente que le dijo, cuando usted le dice la que hemos liado, pues ha sido gracias a ti o tú has tenido... Fíjate cómo la fiscal otra vez sigue haciendo uso de ese tipo de pregunta, pero usted sí que escuchó. Lo vuelvo a poner porque es que es significativo como hace preguntas que orientadas a señalar al acusado por culpable. El Fíjate. acto de darme el beso en la boca. Pero sí escuchó perfectamente. Pero sí escuchó. Le está poniendo ya la respuesta en la pregunta. Este modus operandi, desde mi punto de vista, no es regular. ¿Vale? No es profesional. Puede ser legal, ¿vale? Pero no es profesional. Que le dijo, cuando usted le dice la que hemos liado, pues ha sido gracias a ti o tú has tenido una participación importante, lo que nos acaba de expresar anteriormente, eso sí lo oyó. Sí, ahí estábamos boca con oído, los dos, claramente. Y sin embargo, lo del beso no lo escuchó. No, ni sentí ni vi gestualizar con su boca ningún tipo de pregunta. ¿Había ruido de fondo? Sí, obviamente, la fiesta, hay gente que se quedó en el estadio, pues había música, había mucha gente allí todavía. Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido? No, ¿Accedió? ¿Estaba conforme con la conducta sufrida? no. Aquí la fiscal alude a posibilidades futuribles, a situaciones que no se dieron. ¿Ha hecho esa pregunta? ¿Hubiera accedido? No, ningún tipo de pregunta. ¿Había ruido de fondo? Sí, obviamente, Había la ruido fiesta, de hay gente que fondo. se quedó en el estadio, pues había música, había mucha gente allí todavía. Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido? No, ¿Accedió? ¿Estaba conforme con la conducta sufrida? no. Mm, ¿Usted en algún otro momento de su trayectoria profesional y los contactos que pudo tener con el acusado Luis Rubiales le había proporcionado algún beso en los labios o algún pico como forma de saludo? No, jamás. ¿Usted habitualmente con las personas con las que no tiene una relación sentimental o de especial confianza se da un beso en los labios? Solamente cuando yo decido hacerlo.
solamente cuando yo decido hacerlo. Yo creo que aquí está siendo instruida por parte del abogado sobre lo que tiene que decir, dejar claro el tema del consentimiento. ¿Considera que un beso en los labios tiene una connotación que va más allá de lo puramente de lo que es un beso de cortesía o de amistad? ¿Cómo saluda usted? Fíjate cómo le hace la pregunta. ¿Considera que un beso en los labios tiene un significado que va más allá de la cortesía? Considera, es decir, está haciendo todas preguntas orientadas a que en un interrogatorio en un interrogatorio sesgado por parte de la fiscal para obtener un determinado posicionamiento de la presunta víctima. Habitualmente a las personas. Normalmente cuando nos conozco, pues aquí en España se da 2 besos. Ahora estoy más acostumbrada a dar un beso que estoy en México, pero ni mucho menos en el labio. Un beso en la mejilla. Sí, en la mejilla. Aunque le hubiera dicho, te puedo dar un beso, te puedo dar un pico, ¿tuvo usted capacidad de reacción para decir no, para apartarse? No, ¿Fue inmediato? sí. Estamos con simples hipótesis, porque si no existe la frase, difícilmente podemos saber la capacidad de reacción frente a lo no dicho. Continuamos. Sí, pero como se sostiene en la versión de que sí hubo la frase a mayor abundamiento con una pericial que ha sido admitida, que ha sido impugnada y cuya impugnación se ha rechazado, tengo que barajar todas las posibilidades de pregunta, señoría. Frente al hecho de la testigo que no existe la frase, no hay reacción que valga frente a la frase que no existe. Continuemos. Gracias. Aquí, sin embargo, actúa bien la fiscal porque dice, como ella dice que no ha escuchado, esto no elimina la posibilidad que se le hubiera dicho. Ahora, de habérselo dicho, le dejó el tiempo para contestar sí o no, para reaccionar. Jenny Hermoso dice que no. Y el juez aquí dice que esa pregunta no es necesaria, porque si dice que Jenny Hermoso no ha escuchado nada, y esto a mí me hace pensar que el juez ya no sé si ya tiene la sentencia tomada. Porque sí que desde mi punto de vista es importante este aspecto, ¿no? Tal como está actuando la fiscal aquí sí que lo considero válido, porque tiene que barajar todas las opciones. Incluso ante la eventualidad de que se lo hubiera dicho usted no lo hubiese escuchado, ¿considera que usted dispuso del tiempo para contestar sí o no? El juez dice, no, pero como no ha escuchado, ¿qué tiempo? Si no lo ha escuchado, no sabe ni siquiera en qué momento se ha pronunciado. También es cierta esa posibilidad. ¿Le cogió la cabeza con fuerza? Sí, pues con una fusividad de yo no poder reaccionar en ningún momento. ¿Pudo en algún momento separarse, moverse? No, fueron milésimas de segundo. Es evidente. ¿Qué sintió en ese momento? Pues sentí que estaba fuera de contexto totalmente y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre o no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral. ¿Conocía usted el Que me está besando mi jefe y esto no tendría que haber. Esto de Jenny Hermoso jamás lo ha llegado a pensar, se lo han metido con el embudo, como aquel que ceba a un pato para hacer foie. Se nota que está diciendo aquí algo, yo noto, intuyo, es una intuición, de que ha sido instruida para decir esto, porque en el fondo no es su jefe, no es su jefe. Luis Rubiales no era su jefe. Su jefe podía ser el entrenador. Vale. Bueno, está dentro de la misma organización, sí, cierto, pero creo que trasladar esto al aspecto laboral, como si fuera, como si estuviera sucediendo en una oficina, es bastante diferente. protocolo antiacoso y antiviolencias sexuales que se aprobó un poquito antes del Mundial? ¿Lo nominan? No, y nadie nunca nos ¿No informó. les informaron a las jugadoras de él? No, ¿Usted se sintió violentada en su integridad sexual como mujer? sí, me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé porque a mi persona creo que se le faltó respeto. ¿Sintió rechazo hacia esa conducta? Todos recordamos que incluso en la televisión le dijeron, oye, lo del beso de Rubiales, ¿qué? Y ella le quitó importancia. Por tanto, no puede decir mucho más de lo que está diciendo porque en aquel momento no se mostró para nada afectada.
Tenemos que recordar eso. Esto tenemos que pararlo, le dijo de qué forma, le comentó de qué forma pararlo. No, era un poco pues por encima, no me dijo ni tienes que hacer esto ni nada, como que ya se estaba haciendo mucho revuelo fuera y que podíamos pararlo de alguna manera. ¿Usted lo consideró como un tanteo de cuál era su... Usted lo considera como un tanteo. Vamos a ver, ella no ha dicho que es un tanteo. ¿Por qué la fiscal tiene que guiar y orientar el relato de Jenny Hermoso para que ella caiga en eso? Porque al igual que le pregunta, ¿usted considera que fue un tanteo? Le podía haber preguntado, ¿usted considera que fue una forma de ayudarla o cooperar o de dejarle claro que no había nada y que se tranquilizara? Porque claro, cuando tú dices, oye, esto tenemos que pararlo, es una forma de decir, oye, que aquí no va a haber nada, no te hagas ilusiones, no estoy buscando nada, pues comuniquémoslo y punto. Pero fíjate cómo la fiscal va a meter ahí, va a tratar de empujar a Jenny en el hoyo para que, bueno, caiga ahí y deje expuesto prácticamente a Rubiales. ¿Usted tuvo en esos momentos sentimientos encontrados? Sí. ¿Qué tipo? No le pregunta, ¿qué tipo de sentimiento experimentó usted? No. Le pregunta, ¿tuvo usted sentimientos encontrados? Es que es tremendo. Es decir, ¿cómo podemos tener gente así? De esta gente depende la libertad de una persona. Es tremendo, ¿eh? Es brutal lo que estoy viendo de cómo está actuando la fiscal. Y además, todo orientado al sentimiento. ¿Y sabéis por qué está todo orientado al sentimiento? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido las emociones que has experimentado? Entonces, parece mentira que un psicólogo tenga que, de alguna manera, frenar el exceso, la exacerbación de los relatos basados en los sentimientos, ¿no? Porque ¿qué no son solo sentimientos? Es decir, la vida no son solo sentimientos, son hechos también, ¿no? Pero claro, aquí tiene que basarlo todo en el sentimiento porque no puede argumentar hechos, no le puede preguntar qué es lo que le hizo y cómo se lo hizo y qué es lo que le dijo mientras se lo estaba haciendo y cómo, en qué posición estuvo usted y de qué manera... No, nada, porque no hay hechos. Entonces, el hecho de que todo el relato, toda la pregunta que le haga la fiscal esté centrada exclusivamente en la percepción de Jenny Hermoso, es porque en el fondo no hay sustancias, no hay vestigios, moratones, golpe, arañazo, nada. No hay acciones, fue solo algo que milimétrico, donde unos labios tocaron durante 1 o 2 segundos los labios de otra persona. Y yo no sabía que los labios se consideran parte íntimas. No ha habido tocamiento, no ha habido, no le ha rascado la vestidura, nada. No ha habido empujones. No ha habido una conducta deliberada, reiterada, no ha habido una persecución. La fiscal no puede preguntar nada, solo se puede centrar en los sentimientos. Entonces estamos basando esto en los sentimientos, ¿vale? Que está bien, lo dijimos al principio del vídeo, lo dije. Es importante que una persona se sienta que esto haya ocurrido, pero también es necesario que hayan hechos que manifiesten que algo ha ocurrido, pero ¿qué hechos no hay? Yo creo que hemos visto suficiente con respecto a lo que ha preguntado la fiscal. No vamos adelante porque más o menos es tanto de lo mismo. Luego hemos visto a una Jenny Hermoso, que yo creo que la que ha salido ganadora de este asalto. No sé si va a haber otros, ¿no? De este interrogatorio. Respuestas cortas, bien instruida por parte de su abogado, abogada. También es cierto que no ha dado señales de sufrimiento, no los ha dado. Ha dado señales de haber estado molesta, de haberse sentido mal por determinadas circunstancias. Pero yo no le he visto el sufrimiento real de una víctima de una cosa íntima. He visto el malestar de una persona que en entorno laboral le gastan una putada y le sienta mal y sigue teniendo un mal recuerdo de eso. Un gañán
le ha gastado una putada y, joder, el día mejor de su vida se ha convertido en un pésimo recuerdo, ¿no? Pero no creo que su sufrimiento esté asociado a lo del beso. En absoluto. Porque no se le ve, no hemos encontrado motivos para creer eso, ¿no? No hemos encontrado motivos de sufrimiento, hemos encontrado motivos de malestar, pero no de sufrimiento, que es diferente. Por tanto, hemos visto también por la pregunta de la fiscal que no hay nada de acciones objetiva por la que considerar esto como una acción íntima. No los hay. Y basándonos en los sentimientos, sí que ella se ha explayado en su malestar, pero que es un malestar poco consistente, ¿no? Por tanto, acuérdate que yo al principio decía, son necesarias dos cosas, que la persona perciba el daño y que haya habido acciones orientadas al daño. Acciones orientadas al daño prácticamente mínima y la percepción del daño es una percepción de malestar, no una percepción de daño traumático, ¿no? Por mucho que luego ella lo relate como quiere, ¿no? Pero resulta que la ley del solo sí es sí prescinde de todo esto. Y como pone el consentimiento en el centro, pues Rubiales le ha dado un beso. Ella no dio el consentimiento, pues Rubiales es culpable, punto. Y ya está. Me gustaría que me expresases tú qué es lo que opinas al respecto. Estoy leyendo también aquí en los... ahora es el momento de dar una ronda de me gusta. Si no le han dado me gusta, ayuda a este vídeo a posicionarse. La única manera que tienes para hacerme ver que valoras el trabajo que estoy haciendo, que si crees que ha sido útil seguirme, que le dé me gusta, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas. Cerramos aquí el directo, ha sido un placer. Espero que, bueno, haya servido para aclararnos muy bien más sobre estos temas. Y si has aprendido algo que puedes aplicar a tu día a día, bueno, también me alegraré de ello, ¿no? Con eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo, que será muy pronto, te lo garantizo. Beso. Chao.